Buenos días, estudiantes. Vamos a ver el tema de la congruencia de triángulos. Bueno, ustedes van a ver que se llama aplicación de la congruencia de triángulos. Lo podemos encontrar en la unidad 3.2 y está en la página 126. Listo. Arranquemos entonces con este tema, que no es tan extenso, pero es muy vital e importante. Aplicación de los postulados de congruencia de triángulos en la demostración de un teorema. Bueno, a lo que yo me quiero referir es que vamos a conocer en teoría qué postulados ayudan a confirmar si dos triángulos son iguales, que en términos más técnicos significa congruentes. Vamos a ver el primero de los postulados. Voy a señalar muchas situaciones en las cuales es muy fácil. Vamos a ver primero estos dos triángulos. Si ustedes pueden observar, en este ejemplo que les vamos a mostrar y en lo que voy a señalar, vamos a ver los criterios, bueno, de esos postulados. Vamos a tener en cuenta estas letricas. Ustedes ven que dice postulado ALA, ALA. Bueno, ¿qué quiere decir? Vamos a señalar acá. Observen ustedes que tenemos unas marcas señalizadas. ¿Qué es lo que dice según eso el AL? Que si nosotros tenemos dos triángulos, póngale mucho cuidado, y tenemos que este ángulo de aquí es igual a este, estas marcas significa que este posiblemente sea igual a este. Supongamos de que esta mida 35 y digamos que nos dan el dato de que esta mide 35 grados. Supongamos de que en esta nos da un dato que vale 75. Esta marca que ustedes ven acá significa que esta es igual a esta y aparece así como dobles para distinguirla de esta. O sea, esa que tiene esta marquita es porque va de manera correspondiente que son iguales. El ángulo de B es igual al ángulo, podemos decir que el ángulo B es congruente, recordemos la marca de congruente, al ángulo E, y podemos ver que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Resulta que ustedes ven esta marquita significa que este lado de aquí y este lado de acá son iguales. Supongamos de que acá midamos 30 centímetros y acá miden 30 centímetros. Claro, tenemos estos tres datos. ¿Qué quiere decir? Que el segmento BA o AB es igual, o bueno, si no están, digamos, generalizado, congruente con el ED. Listo. Al tener, recuerde que esto es congruente, que lo hice un poquito mal. Al decir que tenemos estos datos y que tenemos el ángulo entre ellos igual, el lado que sigue después y este otro ángulo, que aquí supongamos que vale 75, estos son ejemplos numéricos, quiere decir que ya con eso podemos decir que los dos triángulos son iguales o congruentes. ¿Por qué? Por el postulado de ángulo, lado, ángulo. SALA significa que son iguales en su ángulo, iguales en su lado después y después en su ángulo. Tiene que ser así, cercanos. O sea, si acá tenemos un ángulo igual, acá otro igual, y acá está señalado por, o sea, no dentro de esa parte de acá, ya no nos quedaría bien el postulado. O sea, el postulado tiene que ser como está marcado en esa primera. Esos son como la que ustedes tienen que identificar. Ahora pasemos al otro postulado. Tenemos el postulado LAL. Entonces yo voy a hacerlo con ejemplos. Ustedes saben que a mí me gusta mostrarlo con números para que ustedes vean. Supongamos de que acá mide 30 y acá mide 30. O sea, el ángulo ¿qué? El ángulo A, B y C. Recuerde que el vértice va en B. Es congruente con el ángulo. Ponemos D, E y F. Nos dio 30. Supongamos de que acá tenemos un valor de 20. Pues puede ser 20 unidades. Y supongamos de que acá, bueno, este se ve como un poquito largo. Entonces pongámosle 21. Y acá también mide 21. ¿Y eso qué quiere decir?
que como tenemos este lado que es igual a este, luego este ángulo es igual a este, y luego este lado es igual a este, ya con eso es suficiente. Bueno, los postulados, ¿para qué sirve? Para poder determinar que si cumple con esos requisitos, no necesito saber cuánto mide este o cuánto mide este, solamente con esos tres me basta, según en el postulado, para decir que esos dos triángulos son ¿qué? Congruentes o iguales. A ese le conocemos como lado, ángulo, lado. Listo. Mire que estamos utilizando cada uno para explicar. Este, pues obviamente es sencillo. Si usted tiene este lado, digamos que acá mide 7, digamos que acá mide 8, también acá mide 8, y supongamos que acá mide 9 y acá mide 9. Claro, vemos que el ángulo BA es congruente con el ángulo, con el lado, perdón, con el lado, estamos hablando ya de lados. Este lado es igual a este lado de acá. Y tenemos el lado AC es congruente con el lado DF y es congruente con el lado BC es congruente, perdón, con el lado EF. Tenemos tres parejas de lados que son congruentes. Este lado con el del otro triángulo, este lado con el otro triángulo, o sea, los dos lados. O sea, vemos aquí que las marcas muestran de que son congruentes. La verde es congruente con esta rojita con esta y esta con esta. ¿Qué quiere decir? Que al cumplirse ese detalle, no necesito medir los ángulos internos para saber que ya es congruente esos dos a través de qué? Lado, lado, lado. Listo. Y tenemos obviamente este que es el postulado lado, ángulo y ángulo. ¿Qué quiere decir? Ya ustedes ya se dieron cuenta, ya no voy a escribir números, que si este es igual a este, ¿cierto? O congruente. Este ángulo es congruente con este ángulo. Y tenemos este lado. Mire que la diferencia de este con el primero es que nosotros tenemos en este momento dos ángulos, un lado, y luego vienen los dos ángulos que son congruentes. El ángulo y luego el lado. Y observen que da el lado y el ángulo ahí seguidito. Esa parte, y el lado viene medido en otra parte. A diferencia que el otro, si vivo acá, cuando ustedes ven acá significaría lado, ángulo, lado, pero en este caso sería ángulo, ángulo, lado o lado, ángulo, ángulo. Esos criterios, ¿para qué me sirve? Que cuando ustedes les entreguen un ejercicio puedan decir por qué esos dos triángulos son congruentes, a través de qué postulado. Y acá recuerden, chicos, que este símbolo jamás se les puede olvidar, que significa congruente. Listo. Vamos a pasar ahora a una información que se llama demostración. Demostración es utilizar todas las herramientas que necesitamos para decir si es congruente o no. Dice aplicación de la congruencia de triángulos. Tenemos esta información. Bueno, acá está corriendo ya. Dice, vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver si se deja. Déjese, bueno. Tenemos lo siguiente, tenemos en este momento que leer el teorema. El teorema, saben que un teorema para poder ser demostrado necesita utilizar varias tesis para llegar a concluir que en verdad vale el teorema. Voy a avanzarlo acá un poquito para explicarle paso por paso. Bueno, paro ahí. Tenemos estos dos triángulos, no sabemos si son congruentes, pero nos dan esta información. Dice, si C es el punto medio, eso le llamamos que la famosa tesis. Quiere decir que C es el punto medio de AB y AD. De AB, perdón. Todo esto es igual. Observen que dice que AD es congruente con CE. ¿Qué significa? Que este AD es congruente con el famoso CE. Y decimos que AD y CE son paralelas. ¿Cuáles son? Esto de aquí es paralelo con este de aquí. Listo. Entonces acá empieza a desarrollarse, por decirlo así, la explicación. Vamos a empezar. Paro ahí. ¿Qué podemos decir? Que C es el punto medio de AB. ¿Qué significa? Al decir que es el punto medio, estos dos lados
son iguales. Vamos a continuar acá. Listo. Claro, ahí tenemos que usamos la definición de punto medio, en la cual concluimos que este lado de aquí y este lado de acá son iguales. Bueno, observe que AD y CE y AD y CE, bueno, sabemos de que nos dan esta información, que estos dos lados son congruentes y que estos lados también son paralelos. Entonces podemos decir que el ángulo que ustedes ven a continuación, ponle mucho cuidado que estos son temas que recogemos del periodo pasado. Este ángulo de aquí, que es el ADC, como ustedes lo ven acá, y este ángulo ECB, que lo vemos acá, quizás ustedes no ven de pronto la letrica, las voy a borrar acá, son iguales. La pregunta es ¿por qué son iguales, chicos? Son iguales porque como las rectas son paralelas y esta es una línea que corta, estos dos ángulos son congruentes por ángulos correspondientes de paralelas. Claro, ya con esa información podemos decir, ya mister, tenemos dos lados que son iguales. Tenemos estos dos ángulos que son iguales y cerquita tenemos los dos lados que son iguales. Claro, tenemos lado, ángulo y lado. Y por concepto de lo que nosotros vimos de los postulados, podemos decir que teniendo esos tres muy importantes, podemos decir que son congruentes por el criterio de ¿qué? Lado, ángulo, lado. ¿Qué podemos concluir? Que los dos son iguales. Y acá dice, los lados correspondientes de triángulos congruentes. Claro, tenemos en cuenta de que ya al probar de que los dos triángulos son congruentes, claro, podemos reafirmar que este lado y este lado son iguales o congruentes. O sea, podemos decir que DC es igual a EB. Después de haber probado, después de haber demostrado de que son iguales o congruentes, podemos decir que todos los elementos que no nos dan son congruentes. Este ángulo con este ángulo y este ángulo con este ángulo, sin necesidad de ahora utilizar otros conceptos teóricos. Así se hace una demostración. Ya con esa demostración terminamos esta explicacióncita. Y ahora pasamos a ¿qué? Vamos a pasar a la actividad propuesta. Los invito a todos a que entren en la plataforma Educa, busquen esto que ustedes ven acá, identifiquen cuál es la base. Por ejemplo, AD es congruente con BC, se los voy a señalar. AD viene siendo esto, dice que AD es congruente con BC. Claro, acá tenemos BC. Tenemos que DE, ¿dónde está DE? DE es congruente con EC. Recuerden que estamos hablando de segmentos, no de ángulos. Claro, ya tenemos dos, este con este y este con este. Y tenemos el ángulo 3. ¿Cuál es el ángulo 3? Bueno, no lo alcanzamos a ver, pero me imagino que debe ser este. Creo que está borrado. Voy a borrarlo todo para que lo veamos bien. Repito. Este es congruente con este. Este es congruente con este, ¿cierto? Y dice que el ángulo este de aquí y este de acá son iguales y dice que AB y CD y DC son paralelos. O sea, este de acá es paralelo con este de acá. Ya de ahí se sacará todo lo que es la información de transversal, cuando son congruentes por correspondiente, por alternos internos. En fin, ya con eso que yo les estoy mostrando, ustedes empiezan entonces ahora a responder estas preguntitas. Esto se los pongo como reto para que las respondan, marquen y si quieren me las envían al correo para saber cómo les fue. Eso les va a ayudar mucho en la participación y en algunos punticos que se les brinde. Listo, muchachos, eso es todo. Ya los ejercicios que ustedes van a practicar en Educa son muy fáciles. No hice un video para explicarlos porque están realmente muy fáciles. Es solamente identificar con los postulados porque los dos triángulos son congruentes o tener en cuenta lo que hemos visto para marcar falso y verdadero. Entonces, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. No lo olviden leer las conclusiones y estudiar mucho.